Muy bien, vamos entonces a entrar a este estudio. En este caso vamos a estar estudiando un poco acerca de la escatología, es decir, los eventos del futuro. Por supuesto, es un tema sumamente amplio, hay tantos detalles que estudiar al respecto, pero en esta hora vamos a hablar de aspectos bastante generales, pero que son importantes, que nosotros tengamos un panorama, especialmente, hermanos, de lo que es la profecía bíblica, la gloria de la profecía bíblica. Esto implica que la palabra de Dios se cumple. Entonces, algunos hermanos han entrado en dudas, o especialmente cuando escuchan, por ejemplo, de hecho lo que sucedió el año pasado, cuando se empezó a decir de la profecía de los mayas. Entonces muchos estaban temerosos que iba a ser el fin del mundo y todo lo demás. Yo les dije, no, hermanito, yo les digo que no va a pasar nada de eso. Entonces, no solo yo, pues la iglesia de Cristo lo digo. ¿Por qué? Porque el único soberano es Dios, y Él determina hasta dónde van a llegar los tiempos, y Dios ya lo tiene establecido. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermanos, la profecía bíblica, porque esto nos ayuda a entender, en primer lugar, cuál es nuestro destino. Si usted y yo no sabemos para dónde vamos, estamos perdidos. Todos necesitamos, por ejemplo, en el momento que nos subimos a un autobús, nos subimos a un avión, necesito saber para dónde va antes de subirme. Entonces, cuando usted y yo venimos a Cristo, necesito saber para dónde voy, cuál va a ser mi destino. Eso me marca a mí, hermanos, con la bendita esperanza que aunque estemos pasando en esta tierra por momentos difíciles, sé cuál es mi destino. Entonces eso me anima, me alienta. Entonces por eso que la Biblia habla de esa bendita esperanza. También dice que es esperanza viva, no es una esperanza muerta, no es una idea humana, sino que es lo que Dios nos da. Entonces es importante que entendamos, a la luz de un poco de la historia, hermanos, especialmente de las profecías que ya se cumplieron, para que veamos realmente que la palabra de Dios, cuando la Biblia dice algo, se cumple al pie de la letra. Entonces, pues las profecías que faltan por cumplirse, igualmente se van a cumplir. Entonces Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Así que hablemos un poco entonces en este estudio sobre la gloria de la profecía bíblica. Para ello vamos a tomar el caso de una profecía que encontramos en Lucas capítulo 2, en el versículo 1 y 7. Estamos entonces en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar esto solamente como una base para hacer una reflexión general. Dice en Lucas 2:1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces vemos acá, hermanos, el cumplimiento de una profecía que encontramos, hermanos, allá en el libro de Ageo, donde se nos promete, hermanos, que Cristo iba a nacer en la ciudad de Belén, en Belén de Judea. Vea esto. No fue una casualidad que Jesús haya nacido en la ciudad de Belén, sino que 700 años atrás había sido profetizado. Pero Dios, como Él es el soberano, fíjense bien, José y María, ellos estaban viviendo en la ciudad de Nazaret. María se encontraba con más o menos casi ya los 9 meses de embarazo. Pero hubo un edicto de Augusto César que dijo, bueno, vamos a hacer un empadronamiento por distintas razones. Entre las más comunes de aquel entonces, como de hoy en día, es para los impuestos y saber cuántos hombres existen para la fuerza militar, etcétera. Entonces hubo ese empadronamiento. José, que era
de la ciudad de Belén tenía que ir a sacar el DUI a la ciudad de Belén. Entonces se tuvieron que mover por ese edicto. ¿Casualidad? No. Cuando ellos llegaron a la ciudad de Belén, ocurre algo, que la Virgen empieza con las contracciones y empieza a dar a luz al Señor Jesús. ¿Y dónde nació? En Belén. ¿Por qué nació ahí? Porque así fue profetizado. Es decir, Dios inclinó el corazón, la mente de Augusto César para que él diese el edicto con este objetivo. Oiga esto, movió toda la tierra, es decir, todo el imperio romano, con el propósito de mover a José y María de Nazaret a Belén. ¿Qué les parece? Para que se cumpliese la profecía, hermanos, que Jesús tenía, el Mesías iba a nacer de este lugar. Ahora bien, esto, hermanos, tenemos que analizar el daño de la falsa profecía. Muchas culturas han tratado de dar algunas predicciones, personajes lo han tratado de hacer. Últimamente encontramos la profecía que supuestamente habían dicho los mayas, que el fin del mundo, ¿no? Que es un cambio de una nueva era, etcétera, etcétera. Pero todas estas cosas, hermanos, la verdad, son puras fantasías. Son puras fantasías porque el único que tiene autoridad para determinar los tiempos es Dios, porque el único soberano es Dios. Satanás no es soberano, solo Dios es soberano. Entonces, pero veamos un poco acerca del daño de la falsa profecía. Por ejemplo, en la historia bíblica, hermanos, vemos en el Antiguo Testamento muchas personas que fueron dañadas, pueblos enteros fueron dañados por la falsa profecía, como también en la época moderna y esta etapa también del posmodernismo, y se van a seguir dando, hermanos, otras clases de profecías que no nos sorprenda, pero toda profecía falsa que se llegue a creer va a traer sus perjuicios, va a traer sus daños. Por ejemplo, en la historia bíblica encontramos, por ejemplo, en Jeremías capítulo 2, versículo 8, versículo 13, versículo 18 al 25, cuando ellos llegaron a creer la profecía falsa, alejaron al pueblo de Dios. Por eso nosotros necesitamos creer a la palabra de Dios, la profecía bíblica, porque cuando se cree a la falsa profecía, la intención es apartar a la persona de Dios. Y esto, por supuesto, lo que, hermano, eso básicamente se está diciendo que Dios es mentiroso. Entonces, si nosotros estamos en esa disyuntiva, que si creo o no creo y me está alejando de Dios, la profecía bíblica nos acerca a Dios, pero la falsa profecía nos aleja de Dios. Por eso dice en Jeremías, y rápidamente lo vamos a leer, Jeremías 2:8, dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban en nombre, oiga bien, en nombre de Baal. Estamos hablando entonces que había falsa profecía, y anduvieron tras lo que no aprovecha, o sea, siguieron esa falsa profecía. Por dos males, dice, ha hecho mi pueblo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuáles son esas cisternas rotas? La falsa profecía, entre otras cosas. Vemos ahí falsos argumentos, todo lo que es mentira. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabe pues, ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová, Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tu pie de andar descalzos,
y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Hermanos, ¿cuánta gente se ha ido tras los extraños? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, lo que pasó en la nación de Israel. Empezaron ellos a desviarse y empezaron a caer en aberraciones, en graves problemas, por haber creído la mentira. Otro caso que vemos en Jeremías, pero en el capítulo 14, cuando se cree la falsa profecía. No solamente la falsa profecía, hermano, nos aleja de Dios, sino que atrae el juicio de Dios. En Jeremías capítulo 14, versículo 14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así he dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Oiga, qué delicado es esto, cuando hay personajes que se han atrevido a lo largo de la historia de andar diciendo, usando hasta el nombre de Dios en vano, usando el nombre de Dios en vano, diciendo cosas que Dios no ha dicho. ¿Y cuál es el propósito? Desviar al pueblo de Dios, y lo que atraen es juicio, diciendo, aquí no habrá ningún problema, aquí todo está tranquilo. Pero ¿qué dice el Señor? Tú dices que no va a haber hambre, no va a haber espada, pues con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Entonces vemos realmente, hermanos, que no solamente aleja la falsa profecía al pueblo de Dios, sino también que atrae el juicio de Dios. Y dice el versículo 16: y el pueblo a quien profetizaban será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Sobre ellos derramaré su maldad. O sea, vemos las consecuencias sociales cuando se llega a creer la mentira. Le dirás pues estas palabras: derramen mis ojos lágrimas noche y día, no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Vemos otro caso en Jeremías 28, otra advertencia sobre la falsa profecía que fomenta el pecado y la carnalidad. No solamente nos aleja de Dios, no solamente atrae el juicio de Dios, sino que la falsa profecía fomenta el pecado, la vida licenciosa en la sociedad. Es algo que dice Jeremías 28, 14: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Fíjense bien, el profeta Jeremías está exhortando a un falso profeta, y que el pueblo había creído esa falsa profecía. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿Qué vemos ahí? Sencillamente, hermanos, vemos que la persona que cae en este tipo de problemas lleva al pueblo a la aberración, y por ende pues hay juicio. Otro caso es que lleva a la frustración. Toda falsa profecía lleva a las naciones, a los pueblos, a las personas a un sentido de frustración. Se han equivocado. Esto lo hemos visto, hermanos, aún en algunos pastores o predicadores, no sé cómo llamarles, que hace unos 2, 3 años atrás en los Estados Unidos empezaron. De hecho, aquí en el país se hizo, creo el año pasado fue, cuando se empezó a decir que el fin del mundo estaba pronosticado para un mes de octubre, y luego empezaron a mover la fecha. No, que hicieron un recálculo. Entonces Dios, no, tal fecha, esperaron a mover los 2, 3 fechas después. Mire, pero ¿qué es lo que pasa? Hermano, la gente se llega a frustrar, y el peligro es este, hermano, que entonces la gente, cuando oye tanta falsa profecía, dice, bueno, una cosa dijeron estos grupos, por ejemplo, lo que dijeron los mayas, lo que dijeron Nostradamus, lo que han dicho. Entonces, como todas estas cosas empiezan a traer frustración,
creen que la profecía bíblica es parte de ese circo, y no es cierto. Entonces la gente empieza a quitarle la fe a la palabra de Dios, porque cree que la profecía bíblica viene siendo lo mismo que los demás. No es cierto, hermanos. Por eso que vamos a hacer esta introducción en este estudio sobre la profecía bíblica, porque vamos a ver que es totalmente lo contrario. Y vemos ahí en Ezequiel, por ejemplo, capítulo 13, versículos 3 al 6, dice: así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en el desierto fueron sus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que el otro la recubrían con lodo suelto, di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que los hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y aquí cuando la pared haya caído, nos dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Por tanto, así dicho Jehová el Señor: haré que la rompa el viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedra de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Hermano, toda falsa profecía va a caer. Esa pared con lodo suelto va a caer. O sea, eso no nos quede la menor duda, porque todas las cosas que nacen de la carne, nacen del corazón del ser humano, pues no tienen ninguna validez. Por eso que la frustración ha embargado el corazón de muchas personas, y lo triste es que están confundiendo estas profecías falsas con la profecía bíblica, y es donde ellos dicen: bueno, la Biblia dice. De hecho, encontramos muchos de los programas que vienen pues a través del cable, por ejemplo en Discovery y otros canales, donde se presenta ahí las profecías bíblicas. Entonces la gente dice: bueno, aunque también ahí hay pues ciertas cosas que no son de la palabra, pero bueno, el punto es que la gente empieza a decir: es una profecía más, esto no va a pasar. Si no pasó con lo que dijeron los mayas, mucho menos con la Biblia. Quiero ver si es cierto. Oiga esto, en la historia secular, hermanos, en la historia bíblica les he mostrado algunos ejemplos. Cuando se llega a creer la falsa profecía, aleja al pueblo de Dios, le atrae juicio, fomenta el pecado y la carnalidad o la vida licenciosa, y lleva a la frustración. En la historia secular encontramos, y por supuesto no es el punto agotar este punto, pero en cuanto a los daños, por ejemplo, espirituales, una de las cosas es que quita nuestra mirada de Dios. Dentro de estos, por ejemplo, encontramos las predicciones de Nostradamus. Nostradamus, bueno, cuando él escribe, lo escribe en francés. En francés, lo que son los escritos originales, casi no se entiende lo que él dice. No se entiende. Pero sus intérpretes que han venido a lo largo de los siglos han empezado a poder hacer ciertas, digamos, a manipular, a hacer esto, decir esto que Nostradamus dijo, pero los originales no dicen tal cosa. O sea que han tratado de hacer aproximaciones de acuerdo a lo que son algunos acontecimientos que estaban a punto. Y entonces dice: no, Nostradamus dijo. Pero ¿saben qué, hermanos? Es importante que nosotros entendamos esto a la luz de la palabra de Dios. Existe lo que es, por ejemplo, lo que es el espíritu de adivinación, que no es otra cosa que tratar de imitar la inspiración bíblica de la profecía. En Hechos capítulo 16, en el versículo 16 al versículo 18, ustedes van a ver ahí que el apóstol Pablo juntamente con Silas se encontraban en la ciudad de Filipo. Y ellos cuando llegan se dan cuenta que hay una niña, una jovencita, una niña, dice que andaba
diciendo, oiga esto, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Y mire que si era cierto, lo estaban diciendo. Pero dice la palabra, desagradando a Pablo, dijo al espíritu, oiga, dijo al espíritu, ¿a cuál espíritu? Que estaba en esa niña. Lo reprendió y al echarlo fuera, ella perdió la facultad de la adivinación. Y como ella perdió la facultad de la adivinación, los managers ya no tenían dinero. Y por eso agarraron a Pablo y a Silas y lo metieron en la cárcel, porque se les desbarató a ellos el negocio. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí a la luz de la palabra de Dios? Que existen espíritus de adivinación, es decir, son demonios que están instrumentalizando a las personas, que están, digamos, los demonios hablando a través de esas personas, diciendo algún tipo de cosas, y ellos dicen, porque yo lo recibí, yo lo vi, yo lo palpé. Vemos, por ejemplo, en psiquiatría se conocen algunas manifestaciones como alucinaciones senestésicas, es decir, que las personas ven, tocan, sienten algo, o sea, como que fuera aquello real. Entonces, y por eso dicen, yo vi un platillo volador. Que por ejemplo, algunos dicen, no, es que sí, vi que mi abuelita me fue a tocar el dedo gordo del pie derecho, ¿verdad? Entonces, o empiezan a ver, digamos, ciertas cosas como apariciones. Pero cuando una persona ha sido afectada por demonios, empieza, por ejemplo, una de esas alucinaciones es escuchar voces. Entonces, cuando alguien ya empieza a escuchar que alguien le dijo, cuando no hay nadie que le ha dicho, sino empieza a escuchar voces, que ¿de dónde vienen esas voces? Vienen de las fuerzas demoníacas en esa persona. Y una de las cosas por las cuales algunos se exponen a esto es cuando se meten, por ejemplo, a lo que es la adivinación. Dentro de la adivinación existe una gama enorme, hermanos, de prácticas. Por eso que vemos ahí, por ejemplo, lo que es la quiromancia, ¿verdad? La cartomancia, es decir, tirar las cartas, leer las manos, ¿verdad? El leer el iris del ojo, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, la ouija, encontramos, bueno, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, todos los signos del zodíaco, el horóscopo, todo eso que tiene que ver con la parte de la adivinación. Y esto realmente son fuerzas diabólicas que están metiéndose en las personas. Y cuando la gente cree a ese error, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien le pone fe a eso, entonces vienen los espíritus demoníacos y empiezan a instrumentalizar a esa persona. Pero recuerde que los demonios, hermano, no son soberanos. Ellos no saben, hermano, las cosas del futuro. El único que las conoce es Dios. Entonces, Él es el que las conoce. Entonces, por ejemplo, vemos aquí algunas de esas predicciones de Nostradamus. Vea, hermanos, cuáles son las consecuencias de carácter espiritual, los problemas, por ejemplo, a nivel psicológico. El caso, por ejemplo, el doctor Ronk, él es un psiquiatra alemán. Después de él, es un hombre que se había metido bastante a hacer estudios de las personas que se han metido en el campo del ocultismo. Él dice, los efectos de la psicología de la superstición son peligrosos. Queda demostrado que por hecho de que personas sensibles se observan serios disturbios psíquicos, temor a la vida, desesperación y anomalías. La astrología paraliza la iniciativa y la facultad de discernimiento, embrutece y lleva a la falta de reflexión, uniforma la personalidad hacia una inercia de fondo. Entonces está claro que una persona que entra en el campo del ocultismo, en el mundo de la adivinación, va a quedar con graves problemas psicológicos, graves problemas psíquicos. No solamente problemas neuróticos, sino psicóticos. Pero esos problemas psicóticos no tienen nada que ver con parte de una, digamos, de una anatomía, de un problema puramente orgánico o problemas de balance químico, sino que es un problema de carácter espiritual. Entonces, lo hemos visto, hermanos, a lo largo de los años, cómo personas que se han metido en el campo del ocultismo quedan tremendamente afectados mentalmente.
Y eso es triste ver personas oprimidas por los demonios. Entonces, hoy en día, muchos están creyendo, por ejemplo, algunos, por eso que les llama la atención de estar hablando a la línea psíquica. Lee el horóscopo. Recuerde, el horóscopo es parte de todo lo que es la adivinación. Cuando alguien lee el horóscopo, lo que está haciendo es, se lo voy a decir de esta manera así directo para que me entienda, cuando usted está leyendo el horóscopo, está consultando a los demonios. Usted me va a decir, eso es lo que está diciendo, es un fanatismo. Sentémonos y hablemos después. Porque ¿qué es lo que está detrás de todo esto? La persona cuando lee un libro esotérico o un libro de adivinación, le está poniendo fe al error. Y cuando le pone fe, ¿qué es lo que está pasando? Al error lo esclaviza. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando uno conoce la verdad que está en la palabra, nos da libertad. Pero cuando creemos el error, entonces nos esclaviza. Y esa esclavitud comienza a mostrarse a nivel de los problemas psicológicos que muchas personas tienen. Por eso vemos los daños socioeconómicos a lo largo de la historia. Personas que creyeron la mentira. Vemos los daños políticos. Recuerdan ustedes al famoso Rasputín allá en Rusia, que como los césares, y vemos, y esto, hermanos, ha sido una práctica que no solamente allá en Rusia, sino de todos los pueblos, en todas las culturas, de todas las naciones, donde ellos han empezado a consultar. Por ejemplo, muchos de los presidentes aquí en América Latina, no hace mucho tiempo atrás, salió en uno de nuestros periódicos que la mayoría de los presidentes de América Latina habían consultado a los brujos, a los adivinos, para que les dieran la agenda de nación. Estamos perdidos, hermano. Le están consultando al que ya perdió, porque no le consultamos a Dios. Entonces, sino que andan buscando, y peor en algunos, mire, algunos andan ahí también buscando que alguien los dirija. Por ejemplo, que si va a querer este negocio. Óigame, si usted necesita dirección, dice el Señor, no me llamarás a mí guiador de tu juventud. ¿No es lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad? Dios es el que conoce el futuro y conoce el camino, y Él nos quiere encaminar. Muchas naciones han caído, hermanos, han sido presos de este tipo de situaciones. No quiero mencionar naciones, pero, hermanos, tengo una en mente que a nivel, digamos, quizás más de un 90%, esta nación, hermanos, se ha metido en todo esto, en el mundo esotérico, en el mundo del ocultismo, y es uno de los pueblos, hermanos, que vive con una miseria, la pobreza, hermanos, la decadencia, hermanos, en todo sentido es sumamente crítico, tristemente. Pero gracias a Dios que muchos de ellos ya están saliendo de todo esto, porque el evangelio está llegando con poder en ese lugar. Entonces, por eso que vemos naciones hundidas. Por ejemplo, vemos en el continente africano. Si usted analiza, y no es el propósito de hacer un análisis, digamos, antropológico, pero muchas de las naciones que han creído la mentira, el error, vea cómo la condición espiritual, social, económico que viven está íntimamente relacionado con los principios de fe que ellos tienen. Pero eso se lo dejo para que cada uno lo estudie. La exhortación bíblica es cortarlo de nuestra vida. Eso es lo que hizo, por ejemplo, Josías. En el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 4 y 5, dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Y dentro del culto a Baal estaba todo lo que era la adivinación. Para Acera, es otro de los demonios, es otro de los ídolos demoníacos que estaban ahí, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso, oiga esto, en los lugares altos en las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos de ¿qué? A los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hermano, miren, no ande diciendo, por favor, yo soy de tal signo. Cuando alguien
Esto no es una práctica nueva. Entonces, era parte aún desde el tiempo del rey Josías. Eso ya existía. Y Dios está ahí señalando, está condenando este tipo de práctica. Entonces, algunos, mire, yo le voy a contar un caso. Recuerdo que había un hermano que tenía un problema con uno de sus hijos, que tenía en ese entonces, tenía como unos 4 a 6 años, ya que como unos 6 años. Él tenía problema de sonambulismo. Entonces nos invitaron para ir a su casa para orar y ver qué podía hacer. Cuando llegamos a la habitación del niño, tenía su habitación adornada con signos del zodíaco. ¿Qué significa eso? Son signos de la adivinación. Y la adivinación es una práctica satánica. Y usted lo puede leer en Deuteronomio capítulo 18, lo que es el ocultismo clásico, el cual es totalmente prohibido por Dios. No se puede tocar ese terreno. Y dice en ese capítulo 18 de Deuteronomio, si no mal recuerdo es el versículo, creo que es el versículo 20, y esto no te lo ha permitido Jehová tu Dios. En otras palabras, esto no lo vas a tocar. Y dentro de ello está la adivinación, que es parte de lo que es el campo esotérico. Y dentro de eso está el zodíaco. ¿Qué pasó? Entonces le dijimos a los padres, miren, quiten esto de acá, hay que quemarlo. Me recuerdo que eran hechos de madera, que lo habían hecho allá en La Palma. Entonces los pidieron perdón a Dios, porque tener los signos del zodíaco es tener injerencia de los demonios en esa casa. ¿Qué pasó? Mire, automático. Le pidieron perdón a Dios, quemaron eso, y ¿sabe qué? El niño nunca volvió a tener problemas de sonambulismo. Se arregló el problema. Muchos tienen fobias, tienen temor, duermen con las luces encendidas, porque ven cosas, oyen cosas. Entonces, preguntémonos si por error no se ha metido en el campo esotérico y muy comúnmente de lo que es la adivinación. Entonces, por eso, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Cortarlo. Por eso Pablo, cuando trajeron los libros de brujería allá en Atenas, ¿qué fue lo que hizo él? Los quemó. Echa la cuenta, dice, fueron 50,000 piezas de plata, una biblioteca entera. Muchos van a decir fanatismo. Eso no es fanatismo. Eso significa tener entendimiento, que si yo acepto el error y lo creo, entonces quien me va a esclavizar es Satanás y los demonios. Y esto va a proyectarse en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en la sociedad, y lo que va a traer es caos. Pero cuando una persona renuncia al error y acepta la verdad, la persona es libre, los demás son libres y todos vivimos mejor. Sí, eso es. Pero muchos creen que es fanatismo. No es fanatismo. Eso hay que entender, porque el fanatismo lo toman algunos que en este sentido, en el caso específico, como ignorancia. El problema es que los ignorantes son aquellos que no saben realmente lo que dice la palabra de Dios. Algunos ejemplos, hermanos, y enseñanzas gloriosas de la soberanía divina, hermano, en el cumplimiento de la profecía bíblica. Vemos a lo largo de la palabra de Dios, la verdad que el único soberano es Dios, y cuando Dios dice algo, Él lo cumple al pie de la letra. Entonces vemos una cantidad de enseñanza. La palabra de Dios tiene todo lo que usted y yo necesitamos. George Washington, hablando de la Biblia, dijo: es imposible gobernar al mundo rectamente sin Dios y la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la persona que tiene la palabra de Dios y la cree es una persona libre, y el que no la tiene es una persona esclava. Gobernar esclavos es más difícil que gobernar personas libres. Horacio Greeley dijo: es imposible esclavizar mental o socialmente a un pueblo que lea la Biblia. Los principios de la Biblia son los cimientos de la libertad humana. Personas que no conocieron a Cristo, pero se dieron cuenta por los análisis, decían: es imposible esclavizar mental o socialmente a un pueblo. Por eso que muchos quieren que la palabra de Dios no se lea, que no se conozca, porque la persona que no conoce la Biblia es fácilmente esclavizable. Así que es importante entonces la palabra de Dios. Ahora, en Deuteronomio capítulo 2, vea,
en el versículo 27 y 28, dice: pasaré por tu tierra por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie. Deuteronomio capítulo 4, 16 y 26 dice: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra. Yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis, por la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. ¿Por qué razón? Está hablando de aquellos que se meten en este campo, de todo lo que es la idolatría, todo lo que es el mundo esotérico. Las profecías, hermanos, que vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, las profecías sobre las naciones gentiles. Va a venir el momento cuando vamos a estudiar un poco, hermanos, acerca del último imperio que se va a levantar sobre la faz de la tierra antes que Cristo venga. La visión que tuvo Nabucodonosor de una imagen que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Entonces vemos acá básicamente un bosquejo que Dios ha dado acerca de los movimientos sociopolíticos a lo largo de la historia. Entonces nosotros tenemos que saber en qué tiempo estamos viviendo. Y así lo puedo decir a la luz de la Biblia. Estamos a punto que surja el último imperio mundial. Es decir, lo que se mira en la imagen que vio Nabucodonosor en los pies de hierro mezclado con barro. Entonces en esos días, dice, en los días de esos reyes, una piedra no cortada de mano cayó sobre los pies y desmenuzó esa imagen. ¿Y quién es esa piedra? Ahí lo dice el libro de Daniel. Es el reino de Cristo nuestro Señor. En otras palabras, cuando esté en su apogeo este reino, Cristo viene. Así que debemos de olfatear, tenemos que tener la Biblia, leyéndola, orando y con el periódico a la par y viendo las noticias. Cuando usted, mire, cuando yo escucho noticias, entonces yo todo lo estoy viendo cómo va la cosa, y yo les voy a traer en su debida oportunidad, les voy a traer acercamientos que están habiendo en este momento sobre las profecías bíblicas. Y usted dirá: hermano, pero eso está ya, o sea, en otras palabras, agarremos el bastón y tenemos todas las maletas hechas, porque Cristo está a las puertas. Entonces es interesante, hermanos, que la palabra, dele alabanza al Señor. Es que Dios es, hermano, como Dios nos ama, las señales que Él deja son para nuestro bien. Como las señales que encontramos, por ejemplo, de tránsito en una carretera, son para nuestra seguridad. Dios deja señales para que nosotros entendamos que Él está a las puertas. Por ejemplo, les voy a dar aquí, hermanos, algunas profecías que se cumplieron, que esto ya es historia, pero en su momento fueron profecías. Por ejemplo, la profecía sobre Tiro, en el libro de Ezequiel, capítulo 26. Solamente quiero que veamos algunas de las predicciones que estaban ahí, o están ahí. Una de ellas es que Nabucodonosor destruiría la campiña de la ciudad de Tiro. Esto lo encontramos en el versículo 8 de este capítulo. Habla también que muchas naciones vendrían contra Tiro, 26:3. La iba a convertir en una peña lisa, 26:4. Los pescadores tenderán sus redes, 26:5. Lanzarán los despojos al mar, 26:12. Nunca sería reconstruida, 26:14. Y nunca se encontraría, 26:21. Si él, hermano, y por supuesto, todo esto aquí, miren, nos emocionaríamos si entraríamos a lo que es la geografía y también a las excavaciones, todas las investigaciones, lo que es la arqueología, hermano. Todo lo que vemos aquí, estamos hablando de estas 7 predicciones de la profecía contra Tiro, se cumplieron matemáticamente.
Felix Meyer, un historiador no cristiano, fíjense bien, dijo en uno de sus libros de historia: Alejandro el Grande, hablando de Tiro, la redujo a las ruinas. Estamos hablando en el 332 antes de Cristo. Se recuperó en cierta medida de ese golpe, pero nunca reconquistó el lugar tenido anteriormente en el mundo. La mayor parte de lo que en su tiempo fue una gran ciudad se halla ahora aún desolado como la cumbre de una peña, en un lugar en el cual los pescadores todavía frecuentan la localidad, extienden sus redes para secarlas. O sea, él viendo esto, y él no conocía la profecía bíblica, y dice: Señor, va a quedar para tendedero de redes. Yo no quise traer, hermano, porque solo estudiar la profecía de Tiro, tardaríamos aquí por lo menos una hora, solo para analizar detalle por detalle, matemático, quiénes fueron, en qué fecha, todo lo que empezó a suceder. Y ahora estamos hablando de Tiro de Sidón, lo que es parte de lo que en aquel entonces era Fenicia, hoy es el Líbano. Entonces, si usted llega ahí, usted va a encontrar, hermanos, las evidencias de todo esto. Vemos también la destrucción de otras ciudades. Por ejemplo, la profecía sobre Sidón en Ezequiel 28 del año. Esta profecía fue dada entre los años 592 y el 570 antes de Cristo, y fue cumplida las profecías en el 351. Las profecías sobre Samaria en el libro de Oseas capítulo 13 fue cumplida en el año 722 antes de Cristo. Las profecías sobre Moab y Amón en el libro de Ezequiel 25 fueron cumplidas en el año 354 antes de Cristo. Las profecías sobre Edom de Isaías 34 se cumplieron en el siglo VI en forma total después de Cristo. Las profecías sobre la ciudad de Tebas de Ezequiel capítulo 30 fueron cumplidas en el año 25 antes de Cristo. Nínive, en el libro de Nahum, encontramos que fueron cumplidas en el año 612 antes de Cristo. Las profecías que se dieron sobre Babilonia, que están en Isaías 13, fueron cumplidas el 13 de octubre del año 539 antes de Cristo. Y, por ejemplo, las profecías que Jesús dijo sobre Corazín, Betsaida y Capernaum, que encontramos en el capítulo 11 de Mateo, fueron cumplidas el año 400 después de Cristo, cuando hubo un gran terremoto y las tres ciudades quedaron, no hubo piedra sobre piedra. Entonces, hasta el día de hoy. Entonces, vemos aquí entonces, hermanos, que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Yo solamente le estoy trayendo ni el 1% de las profecías cumplidas en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, para hacer un análisis exhaustivo, yo aquí los dejo al espíritu investigador de cada uno. Hay libros y todo donde usted puede investigar con detalle. Usted se queda sorprendido. Usted dice: gloria a Dios, Dios es el Señor. Él es el único soberano. Entonces, por eso, hermanos, por ejemplo, en el caso de las profecías mesiánicas, las profecías que se dieron con respecto al primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, toditas, sin faltar una, todas se cumplieron en su primer venida. Para darles un ejemplo, las últimas fueron más de 340 profecías que se cumplieron en los 33 años y medio del Señor Jesucristo, y en las últimas 24 horas de Jesús antes de morir se cumplieron 29 profecías a un ritmo de 40 minutos. Se iba cumpliendo una tras otra. Profecías de 1500, de 2000 años, de 600 años, 700 años, 800 años, así, sí. Hermano, para Dios, hermano, cuando Él va a cumplir su palabra, la cumple inmediatamente. O sea, eso, por eso que, hermano, cuando uno estudia, por ejemplo, las profecías que se dieron de Cristo en su primer advenimiento, y vemos la exactitud matemática, y no ha faltado una sin cumplimiento, ¿qué dudas hay de que Dios va a cumplir su profecía de su segundo advenimiento? O sea, aquí tenemos el marco de referencia y de seguridad. Entonces, por ejemplo, vemos las profecías del cumplimiento del tiempo, por ejemplo, de las famosas 70 semanas de Daniel, que esto pues es un estudio aparte. Entonces, de hecho, también nuestro hermano Ricardo estuvo una oportunidad hablando de esto en un culto como este, de estudio bíblico. Entonces, vemos aquí esa imagen que ya medio le hemos explicado,
Pero en este caso, por ejemplo, encontramos el sueño de Nabucodonosor y la interpretación que vino de Dios a través de Daniel. Vemos acá, por ejemplo, estas profecías sobre los cambios del equilibrio del poder global, el poder político, cómo iba a cambiar. Entonces vemos las evidencias históricas, por ejemplo, la profecía del 580 antes de Cristo. Vemos acá el surgimiento del imperio babilónico, el surgimiento también del imperio medo-persa. Vemos el surgimiento del imperio griego, como también el imperio romano. Entonces, todo lo que se profetizó en su debida oportunidad se cumplieron al pie de la letra. Vemos entonces cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia y lo que falta todavía en desarrollarse. Que eso, con la ayuda del Señor, pues vamos a estar hablando un poquito más en detalle al respecto. En cuanto a la profecía que tomamos como base de este estudio bíblico que encontramos allá en Lucas capítulo 2 sobre el nacimiento de Cristo, fíjense bien, dice ahí: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ve aquí, esa la encontramos en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. Esa profecía fue dada el año 710 antes de Cristo, que el Mesías iba a nacer en Belén. Entonces vemos ahí, cuando Augusto César promulga el edicto, hizo que José y María se movieran de Nazaret para cumplir esta profecía del año, más o menos allá por el año, estamos hablando del 710 antes de Cristo, y se cumplió a cabalidad. Pero vean lo que dice también el Salmo, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿A quién se está refiriendo? Al hijo de David. Al hijo de David, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos encontrar varias enseñanzas. Entre ellos, Dios es soberano, diseñador y realizador de la historia, hermanos. O sea, la historia está en las manos de Dios, el futuro está en las manos de Dios. Por eso dice, aconteció, dice que todo el mundo fuese empadronado. Dios movió el mundo dándole una indicación ahí en la mente de Augusto César, que era el emperador de aquel entonces, para que se moviese toda esta maquinaria, para que se cumpliese una de sus profecías. Así que Dios inclina el corazón de los reyes, hermanos. Dios puede en un momento dado mover, por ejemplo, a algunos políticos y todo lo demás, para que se cumpla la profecía de la palabra. Los problemas, todas las cosas que se van a dar, hermanos, el Señor lo puede usar para todo esto. Pero también dice, hermanos, Dios como soberano y diseñador de la historia, Él tiene un plan. Entonces ese plan de redención tiene dos etapas, la primera y la segunda. Lo que ya Él cumplió en su primer advenimiento, pero también tenemos la segunda etapa en su segundo advenimiento. Entonces podemos ver a Dios, hermanos, que Él mueve el mundo para que se cumpla la profecía respecto a su Hijo, y lo volverá a hacer. Vemos otra cosa interesante, que hay un plan eterno detrás de lo temporal o humano. Detrás de lo temporal hay algo eterno, o sea, que nos enseña el estudio de la profecía. Nos enseña también que hay un Dios que nadie le impedirá cumplirlo. Es un plan de amor. Dios lo va a cumplir, quiera o no quiera el ser humano, pero nadie lo va a poder impedir. Lo que Dios dice, así se va a cumplir. También, hermanos, hay un Dios trascendente e inmanente que moverá la tierra. Estamos hablando de reyes, elementos naturales, aún hasta las persecuciones Dios las usa para cumplir sus propósitos, como sucedió la persecución allá en Jerusalén. Después del día de Pentecostés, más o menos 15 años después, el pueblo, la iglesia no se quería mover hacia, digamos, lo que era Samaria. Hubo una persecución, sale corriendo toda la iglesia, y Felipe empieza a predicar. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que Jesús dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y como no querían cumplir, ocupó la persecución. ¿Qué le parece? Entonces, de ahí que, hermanos, Dios puede mover todas las cosas para que se cumpla
todas las profecías. Entonces las profecías alrededor del nacimiento de Cristo que vemos ahí, hermano, la promesa que Dios le dio a David, esa profecía se cumplió. En las genealogías que encontramos en Mateo y en Lucas, vemos cómo ambas tienen esas dos ramas vienen a ser una sola que se une, y son evidencias históricas, hermanos, que nos hablan del cumplimiento de la profecía, ambas genealogías. También nos habla del lugar de nacimiento, lo que es la concepción, o sea, cuando le dice aquí, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, le dice a la Virgen María. Vemos ahí que se cumple la profecía que Dios dio allá en el libro de Isaías. Entonces, hermano, vemos en medio de todo esto la providencia de Dios. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 6 de Lucas, vemos que Dios puede usar todos estos elementos. Eso se conoce como providencia. Dios usa todas estas cosas providencialmente para que puedan unirse. Mire, qué interesante. Mueve a José y María a Belén. Y en el momento que están en Belén, empiezan las contracciones del parto y nace el Mesías donde tenía que nacer. Si Jesús hubiese nacido en otro lugar, Jesús no sería el Mesías. ¿Se da cuenta? Dios todo lo mueve, hermano. Gloria al Señor. Es el detonador de la profecía bíblica. Dios la cumple, la va a ejecutar. Hermanos, vemos acá que cuando un hombre y una mujer le crean a Dios, por supuesto, esto los pone en la brecha, como fue el caso de José y María. Los puso en la brecha como instrumentos para cumplir. Dios quiere usar su vida y mi vida para que se cumplan los propósitos de Dios en esta tierra. Dice la Biblia, y será predicado este evangelio del reino. ¿A quién va a usar? A la iglesia. En aquel entonces usó a José y a María. Pregunto, ¿estamos nosotros dispuestos a ser parte del cumplimiento profético? Claro. Entonces, cuando nos disponemos, Dios nos va a usar y vamos a ser parte de ese cumplimiento. Entonces, esto, hermanos, nos lleva realmente a darle gracias a Dios, pero no todos lo reciben. Así como en aquel momento rechazaron la soberanía de Dios, que tenía que nacer el Mesías ahí, cuando en el mesón le dijeron, aquí no hay espacio para ti. Así también hay personas que dicen, para mí la profecía bíblica, es más, aún las personas que nos están escuchando por la televisión, por la radio, están diciendo, eso yo lo rechazo. Pues eso no es nuevo. Si no estaban rechazando el nacimiento de Cristo ahí en Belén, no había espacio para ellos en una habitación. Lo más cortés que pudo haber sucedido era que alguien que estaba ahí hubiese dado espacio para que una mujer que estaba a punto de dar a luz diera luz en una habitación, pero nadie quiso. Así también hoy en día hay muchas mentalidades que creen que ellos son demasiado brillantes e inteligentes, que rechazan a Cristo. Dice, eso no es para mí, eso es para los ignorantes. Los ignorantes son aquellos que rechazan a Cristo. Entonces, si están viendo el cumplimiento profético, lo mejor, lo más sabio es estar advertido y reconocer que Dios cumple su palabra, no rechazar esa soberanía divina. El poder de la palabra, hermanos, en el tiempo, hermanos, ha sido, hermanos, algo impresionante, y es una de las evidencias porque la Biblia es la palabra de Dios. Es una de las grandes y poderosas evidencias, porque es la palabra de Dios, porque se cumple todo lo que Él ha dicho. Cuando Dios habla, más bien ya es historia, hermano. Cuando Él dice que va a ocurrir, para Dios, como Él no tiene tiempo, como Él es eterno, para Él ya es historia. Dios llama las cosas que no son, dice la Biblia, como que si fuesen. Vemos en el caso de la creación, cuando Dios sanó, en el caso de muerte, en el tiempo, bueno, Dios cuando declara algo, ahí entonces encontramos, hermanos, evidencia del poder de la soberanía divina. Hermanos, cuando usted y yo abrazamos la profecía bíblica, usted y yo debemos de estar seguros de las palabras que Jesús dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta breve introducción al estudio de la profecía, el propósito es que usted y yo entendamos que la profecía bíblica es una y la profecía o la falsa profecía es otra cosa, y no podemos estarla combinando, revolviendo. El único soberano y que determina la historia y el futuro es Dios, y todo y Él ya lo tiene totalmente planificado. Por lo tanto, debemos de estar seguros que así como se cumplió
en el caso de la profecía del nacimiento de Cristo, y Dios utilizó a José y a María para ese cumplimiento, así también Dios, las profecías que todavía faltan por cumplirse, Él las va a cumplir y va a usar a su amada iglesia para que esto acontezca. Así que esto debe ser motivo para decirle: Señor, gracias, porque estoy en lo seguro. No estoy en terreno de arena movediza, me encuentro en una roca sólida, la cual es tu palabra. Démosle gracias al Señor. Señor, te damos infinitas gracias en esta hora por todo tu amor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder, Señor, comprender, entender lo que dice tu palabra. Permítenos, Señor, poder escudriñar un poquito más en detalle cada una de las profecías, Señor, especialmente aquellas que están por cumplirse y que necesitamos entender en qué tiempo estoy viviendo, cuáles son los riesgos, cuáles son las bendiciones, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, para no perder la gran oportunidad de participar del momento más bendecido, Señor, después de nuestra salvación, es en ese arrebatamiento, Señor. Padre, te pedimos en esta hora que tú bendigas a tu iglesia. Señor, necesitamos de tu gracia, de tu ayuda, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga instruyendo por tu palabra para que podamos estar firmes en cuanto a lo que hemos creído. Mi Dios, a ti sea la alabanza, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, en la próxima oportunidad, si Dios así lo permite, el próximo miércoles, vamos a ir estudiando ya un poco más en detalle, porque es necesario que partamos de esto para luego entrar el próxima clase o el próximo estudio. Vamos a tener un panorama de lo que es el bosquejo profético, todas las cosas que han de venir, ¿verdad? Y cómo van, digamos, cuál es la secuencia y el orden bíblico de cada uno de esos acontecimientos. Y saber en qué tiempo estamos nosotros viviendo para luego tomar las medidas del caso. Luego vamos a empezar a estudiar ya en detalle cada una de esas profecías, cuáles son las características. Saben, hermanos, que curiosamente, hace como estoy hablando, creo que ya unos 6 años atrás, hice una serie de predicaciones le llamé Camino al Armagedón. Entonces yo empezaba a hablar de que van a venir meteoritos y asteroides y todo lo demás, por lo que dice la Biblia. Y yo venía oyendo en la radio ese mensaje. Y 2 días atrás había caído el meteorito allá en Rusia. Entonces, ¿por qué? Porque ahí está en la Biblia, hermano. Y eso solo es, las pedradas ya empezaron a caer, hermano. Otro cayó allá en Cuba. Yo no sé si cayó uno aquí, dicen que aquí en una esquirla, ¿verdad? Cayó aquí en Quesaltepeque. ¿Lo vieron eso? No sé si fue a saber, hermano. Pero es que como aquí en El Salvador, hermano, cualquier cosa puede suceder. Entonces, pero lo cierto es que viene. Entonces necesitamos conocer un poquito más de esto. Y si usted más adelante, usted me va a decir, hermano, ¿y cómo puedo conseguir esto en internet? Usted lo necesita, todo esto lo va a tener en internet, el PowerPoint, usted lo mejora, sáquele jugo a esto, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por todo tu amor, por toda tu bendición. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a este lindo pueblo, que me lo acompañes, mi Señor. Señor, que cada uno vaya con bien a su casa, que tenga paz, seguridad, que se goce, que viva, mi Dios, en plenitud. Te doy gracias, Señor, por todas tus bondades. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.